Primero, antes de explicar lo que voy a explicar con los códigos, cabe mencionar muy relevantemente que esto no reemplaza totalmente a los códigos que estaban trabajando la vez anterior, sino que los viene a complementar. Por otra parte, aquí no está inmerso el código anterior, sino que es un código nuevo que ustedes tienen que mezclar con el otro, porque es un proyecto en el fondo. ¿Ok? Esta conexión se va a centrar exclusivamente en la comunicación entre el Arduino Nano o Uno con el NodeMQ o el ESP32, dependiendo del que vayan a utilizar ustedes. Las diferencias entre un dispositivo y otro no son muchas. Ya, más que nada ciertos pequeños detalles en la programación, pero muy básicos. Entonces, nos vamos a centrar en esto exclusivamente. Pero, ¿qué es generar comunicación? En el fondo, por ejemplo, suponiendo que el Arduino está leyendo el estado de un sensor de temperatura, suponiendo, yo asumo ya que eso ya está hecho. Entonces yo tomo la variable que tiene la temperatura actual y mi pega es tratar de enviar ese dato hacia el NodeMQ. Esa es mi pega. Para eso necesitamos comunicación y envío de información hacia él. Para que después ustedes en el NodeMQ, aparte de lo que va a tener para recibir esta información, deba enviarla a la nube de Ubidots ThinkSpeak. Entonces, esta comunicación que yo les voy a mencionar ya está hecha, está listo. Negar y modificar, obviamente. Modificar, tienen que modificar. Entonces, por un lado vamos a tener NodeMQ, por otro lado vamos a tener Arduino Nano, que es el ejemplo. Esto. Pines a conectar en la comunicación I2C para este ejemplo, que es el tipo de comunicación que estamos realizando entre estos dos controladores. Si es NodeMQ con Arduino Nano, del NodeMQ van a usar el pin D1 y el D2. El D1 lo van a conectar con A4, el D2 con A5 y GND de un chip con el GND del otro chip. Ya en caso de tener en vez del NodeMQ el ESP32 es el 21 y el 22, siguiendo el mismo orden. ¿Ya? En caso de ser NodeMQ Arduino 1, de 1 a 4, de 2 a 5. En caso de ser ESP32 Arduino, de aquí es 21, 22. Ya, eso. Me voy a dar cuenta que en fin. Entonces vamos a comenzar en esta parte, que es la más sencilla, el Arduino Nano. ¿Ok? Para poder generar la comunicación vamos a utilizar la biblioteca wire.h, por donde la incluimos. Esta biblioteca nos permite generar esta comunicación de forma que genere un maestro y esclavos para conectarse y comunicarse. Voy a pasar a explicar las variables más adelante cuando hagamos uso de ellas. Dentro del voice setup inicializamos el objeto o la función, por decirlo así, wire.begin. La inicializamos y le decimos que vamos a conectarnos con la dirección 8. Acá lo mismo en el NodeMQ, la biblioteca wire, también tenemos variables que las vamos a explicar un rato más. Ya. Entonces, wire on receive significa en el momento en que reciba algo, se activa lo que está entre los paréntesis. Wire on request, en el momento en que yo envíe algo, se activa lo que está entre paréntesis. Y obviamente el monitor serial para ver lo que se imprima. Entonces nos vamos a ir a donde dice wire on receive. Receive event. Vamos a receive event acá. ¿Qué hace esto?
apenas el dispositivo detecte que le está llegando información, es decir, el Arduino Nano, si le estuviéramos enviando al Arduino Nano información, detecta la información y lo que hace es leer el wire, es decir, leer el cable, y acumula, no, en este momento no acumula, solamente imprime. Ya, mientras está leyendo, es decir, mientras está recibiendo información, lo que va a hacer es wire.read, almacenarlo en C e imprimir C. Y este pequeño código lo que va a hacer finalmente es imprimir carácter por carácter que está llegando. Por ejemplo, si estamos enviando desde el NodeMQ, se ve mi mouse, ¿cierto? Desde el NodeMQ hacia el Arduino Nano la palabra hola, va a llegar la H, la O, la L, la A en un mensaje y él lee el mensaje, lee el primer carácter H, lo imprime H. Sigue leyendo porque todavía siguen llegando cosas, viene una O, la almacena en C y luego la imprime la O. Imprime la H, después imprime la O. Así. Después imprime la O. Luego vuelve, mientras siga recibiendo cosas, vuelve a leer y dice, ahora viene una L e imprime la L. ¿Por qué no se imprime hacia abajo? Porque recuerden que para imprimir hacia abajo tenemos que usar el LN. Y acá no lo tiene. Entonces imprime hacia el lado. Eso hace que el usuario pueda ver el mensaje completo de corrido y no una columna de puros caracteres que es mucho más difícil leer. Este es el receive event en caso de que reciba información el nano. En caso de que el nano quiera enviar información, va a hacer uso de esta subrutina wire.write y lo que contiene dentro es la variable buffer. Es una variable, ya puede ser perrito 1, perrito 2, es una variable que tiene, y eso estuvimos viendo ayer con un compañero de ustedes, que tiene un formato especial. A pesar de que está enviando caracteres, o sea, un string, se envía y se almacena de una forma especial. Entonces, ahora vamos a ir al void loop. En el void loop yo creé una variable de tipo entero, por ejemplo, temp igual 150. La variable temp va a tener el valor 150 dentro suyo. Ya, el tema es que yo quiero enviar ese 150, pero no solo el 150, yo quiero enviar la frase que diga temp igual 150 punto y coma. Yo quiero enviar esa cadena de texto. ¿Ok? Para ello primero tengo que crear la cadena de texto, es decir, temp, entre comillas, igual, más el string, que es el valor que contiene la variable. Es decir, extrae el 150 de aquí, lo suma aquí a esta cadena de texto y también le suma el punto y coma. Voy a hacerle un poquito de zoom. ¿Ya? Entonces aquí escribe temp igual, le suma, convierte a string la variable temp, extrae el valor que tenga en ese momento, lo va a sumar obviamente a continuación y le va a sumar también el punto y coma. Y nos va a quedar eso que acabo de resaltar en el fondo. Luego de esto, y es por ello que les digo que va en un formato especial, hay que crear la variable de tipo string, es decir, todo este texto que va a hacer esto en el fondo, se tiene que almacenar en una variable, que no es entero, es de tipo string, es de tipo cadena, la cual está creada acá arriba, ya de tipo texto. Hasta ahí todo bien. Y yo intentaba enviar directamente este texto, temp str, aquí, por acá, y me decía que había un problema de coincidencia con los formatos. Hasta que me di cuenta de lo siguiente. Si cuando yo estoy leyendo el wire.available, ¿ya? Y voy leyendo carácter a carácter e imprimo carácter a carácter, tal vez será que al ser una comunicación serie no me deja enviar un mensaje que tenga varios caracteres a la vez, sino que me envía también carácter a carácter. Entonces, si yo intento enviar, en pocas palabras, esta variable que tiene todos estos caracteres,
me va a decir, oye, no puedo enviar tantos caracteres a la vez. Te puedo enviar todo el mensaje que tú quieras. Con un largo máximo creo que es de 66. Pero no te puedo enviar todos los caracteres a la vez. Los voy a enviar uno tras otro. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos este texto, ¿sí?, que está almacenado aquí, según la construcción que hicimos, y lo transformamos en un array en un array de tipo char. Y este texto se va a almacenar, a reconstruir en el fondo en la variable buffer. Y le decimos que va a tener un máximo de 32. En realidad tiene un máximo como de 10 caracteres con suerte, pero es para no limitarnos tanto. En pocas palabras, ahora la variable buffer va a tener todo este texto, pero lo tiene en columnas. ¿Sí? En columnas. El carácter está en la posición 0, este está en la otra columna de posición 1, este está en la otra columna de posición... ¿Se entiende? No está un texto completo, sino que está separado en columnas, o cada uno en una posición en específico. Así después, cuando llamemos al request event, ¿dónde está? Bueno, aquí, cuando invoque a esta instrucción, va a enviar la variable buffer y la va a poder enviar. ¿Por qué? Porque tiene todo el texto, pero lo tiene separado carácter a carácter. Entonces, ¿qué debería pasar? Debería pasar que el NodeMQ debiese recibir este texto, carácter a carácter, pero debiese recibir. ¿Cómo lo hacemos? No, acá. ¿Cómo lo hacemos? Con esta subrutina que está dentro del NodeMQ. NodeMQ dice while request from de el dispositivo 8. En el dispositivo 8, acá inicializamos al dispositivo 8, ¿cierto? Este es el esclavo, este es el maestro. Ya esto tiene que ver, creo, con la distancia, no me acuerdo. Pero este es el relevante. Que ese es la dirección, el address, la dirección del nano. Dice, voy a recibir algo del dispositivo 8. Cuando lo reciba, y mientras lo reciba, voy a leer carácter a carácter, tal cual como la lectura que hacía acá, ¿ok? Pero yo necesito que esa lectura se almacene en una variable entera y no en forma de columnas. Es decir, se almacene como un texto completo y no se almacene como un carácter en cada columna por separado. Entonces, ¿qué hago? Mientras está leyendo, yo leo la variable C y la sumo a la variable tete, que no tiene nada. Al inicio está vacía. Es una variable tipo texto, pero está vacía. No tiene nada, está cero. Ningún carácter dentro. Entonces le suma lo que diga C. Después vuelve a leer el while. Y por ejemplo, si en la primera vez que leyó venía una T, ahora TT tiene eso. La siguiente vez, porque dijo, hey, todavía viene información. Ya, ¿qué letra viene? Viene la T. Ah, ya, la voy a juntar, es decir, se la voy a sumar a la variable tt. Es como un acumulador. Es un acumulador en el fondo. Se la voy a sumar a la variable tt junto con lo que ya tenía. Va a volver a leer. ¿Qué viene? Viene una M. No la está imprimiendo al lado, la está sumando, acumulando. ¿Sí? Y obviamente va a recrear esto mismo hasta ahí. Sí, va a recrear eso mismo, porque eso es lo que va a acumular dentro esta variable. ¿Y cómo nos aseguramos que una vez que deje de recibir información, imprima la variable tt? No dentro, sino que fuera del while. Este while es encargado de recibir carácter a carácter, y fuera del while imprimimos la variable string tipo cadena tt. Si tiene lo que nosotros creemos que tiene, debería salir eso que dije, temp igual 150, que es el ejemplo. Y ahora viene, es chistoso porque
Aquí la acumulamos en un string y ahora viene un texto para decodificar este mismo string. Pero de otra forma no se podría, porque tiene que tener sentido. Esto toma la variable, definimos un largo máximo en caso de cualquier cosa, toma la variable tt.indexOf. Esta función me sirve para determinar dónde o en qué posición se encuentra lo que yo estoy indicando en las comillas. Por ejemplo, si yo digo tt.indexOf, paréntesis, comilla, temperatura, ¿y qué pasa si el texto que vino de camino y está almacenado dentro de la variable tt no dice temperatura? ¿Va a encontrar alguna posición en donde diga temperatura igual? Exacto que no va a encontrar nada porque tiene que haber una coincidencia exacta. Y es por ello que yo busco y le digo, oye, encuéntrame en qué posición de todo este texto que llegó se encuentra este texto. Tiene que ser temp igual. Y ahí me guarda el número de la posición. Me guarda el número de la posición en eso. Ya, esto es para que decodifique siempre y cuando venga el texto temp, o si no, no me sirve. No, porque el 150 es lo que queremos obtener. Pero el 150 es un ejemplo porque la variable temp en el Arduino Nano puede o pudiese tener cualquier valor. Recuerda que se supone que ese dato está viniendo de un sensor que está variando, ¿cierto? Entonces, nosotros ahora tenemos que decodificar y transformar esto a una nueva variable de temperatura, pero aquí en el NodeMCU, porque son dos controladores distintos. Entonces, decodificamos que exista, si la encuentra, bacán. Si no la encuentra, va a decir que es igual a -1. Si igual a -1 quiere decir que no existe dentro de la cosa y no se va a preocupar de decodificarlo. Y eso es lo importante, porque si no, hacemos que trabaje de más el procesador. Solamente si la posición es distinta de -1, quiere decir que sí existe dentro. Hay una coincidencia, hay un match. Cuando es -1, no existe dentro de esto. Entonces aquí continuamos y acá analizamos la cadena letra por letra. ¿Cómo lo hacemos? Y decimos la variable tt, ¿ok? Le decimos, desde el inicio va a ser en la posición temp igual y le vamos a decir +5 en este caso. ¿Por qué +5? Se ve el cursor, ¿cierto? Que está blinkeando ahí. Ya, ¿por qué es importante y no decir ya simplemente inicio desde los cuentos y listo? Porque esto pudiese ser un texto más largo. Por ejemplo, yo les puedo decir humedad igual 40%, punto y coma, temperatura, puedes decir hola igual 1, 2, 3. Y estoy enviando, ¿qué estoy enviando con esto? En un puro texto estoy enviando cuántas variables y cuántos valores de las variables, por ejemplo. ¿Puedo hacer eso? Perfectamente. De hecho, es la idea. Yo lo estoy haciendo con una, pero ustedes lo pueden hacer después con otra. ¿Cómo pueden hacer eso antes de codificarlo esto? Porque es importante que entiendan que eso se puede. Con esto mismo. El string que hice acá, yo lo ocupé para formar esta frase. Pero ustedes pueden hacer acá otro string. No sé, le vamos a poner perrito. Humedad. Vamos a suponer que ya es de tipo string. Y vamos a decir acá, comillas, por ejemplo. ¿Cómo lo dejamos acá? Humedad igual más string, entre paréntesis, la variable, acá le vamos a poner que este es humedad string. Eso no es una función, yo le pongo para diferenciar tanta variable, si no, no me vuelvo loco. Humedad igual, le voy a la palabra, el valor que tenga la variable humedad, la voy a crear porque no la tengo. Int humedad, por ejemplo, igual a un 80%, 80,
40 decía. 40, ¿cierto? Humedad, ahí le va a sumar, aquí le voy a sumar y le tengo que sumar el porcentaje para que me tome el porcentaje. Si es que quiero que venga el porcentaje. No le voy a agregar la tercera para no hacerlo tan largo. ¿Ya? Y una vez que yo tengo aquí construido, me faltó el punto y coma. Una vez que yo tengo aquí construido el mensaje humedad 40% punto y coma, simplemente sumo ambas variables así. Por ejemplo, envío. Igual. ¿En qué orden lo dejé acá? Lo dejé así. str más temp str. Insisto, la str no es de una función, sino que es solo para no perderme con las variables. Y listo. ¿Y qué estoy sumando aquí? Estoy diciendo, oye, envío acá en almacenes. O guarde. Envío va a contener eso dentro. Estoy sumando ese texto, ese texto con ese texto. Y eso es lo que va a tener envío dentro. Y en vez de enviar envío, o sea, str envío. Y ahora, ¿qué le va a llegar acá? Le va a llegar este texto completo. En ese mismo texto, ¿cuántas variables estoy enviando? 2, ¿cierto? ¿Y estoy enviando solo la palabra humedad o estoy enviando también el valor de la humedad? Las dos cosas. Entonces, con esta parte de aquí hasta acá, yo estoy decodificando este texto para obtener donde dice temp, que en eso habíamos quedado, ¿cierto? En X posición de todo este texto está en cierta posición y quiero sacar ese 150. Entonces, ¿qué hago? Analizo, bla, 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 la posición temp. ¿Dónde está la posición temp? Él va a saber por qué la calcula. Yo no necesito saber eso de memoria. Dice, en esta posición está temp igual. Ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer desde el carácter 5, desde esa posición. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Desde ahí en adelante voy a leer y a decodificar. ¿Por qué? Porque yo quiero decodificar el 1, el 5 y el 0. Entonces va a decodificar a partir de la posición 5 hasta que se encuentre con un punto y coma. Se me había olvidado el punto y coma. Hasta que se encuentre con un punto y coma. Entonces va a leer el 1 y lo va a almacenar en temp state temp. Después va a volver a leer el mismo mensaje, pero va a avanzar porque esto es un for. Recuerden que se va autoincrementando, va a avanzar, va a leer el 5 y después va a leer el 0. Me los va a guardar los tres, el 1, el 5 y el 0, aquí dentro. Y me va a decir, viene un punto y coma, ya, hasta ahí nomás leemos. Y voy a guardar esto aquí, bueno, ahí va a quedar el 150. Y luego después con la función .toInt, y dice state temp. .toInt lo transformo el string a entero. Es decir, el 150 que aquí viene como texto, aquí ya lo tengo como número. Repito, aquí el 150 que acabo de acumular y decodificar como texto, ahora yo lo guardo como número en Nodemco. Una vez que hago esto, limpio la variable tt para que, bueno, esto se hace al final, no al final de la decodificación, sino que al final de todas las decodificaciones. Y limpio la variable stateTemp. ¿Por qué digo al final? Porque si yo quiero después también decodificar la humedad, tengo que hacerlo aquí mismo antes de limpiar las variables, pues no lo puedo hacer después.
¿Y ahí qué tendría que hacer? Tomar esto hasta aquí, copy, y tendría que paste. Si en una yo identifiqué esto, ahora voy a identificar esto, ¿no? ¿En qué posición está humedad igual? ¿Sí? Le tengo que cambiar aquí tengo que crear las variables, cambiar obviamente, porque tienen que ser, la variable tiene que ser, no, no es ahí. Ahí yo lo separo con esto para no volverme loco. Ya, la misma variable t te trae toda la cadena de texto, así que no puedo hacer nada ni borrarla ni nada. Acá le vamos a poner tengo que acordarme de, porque son variables distintas, eh, int, y ahí al final de la última yo sí, ahí yo limpio las variables. Me faltó algo, no, longitud, no, todo bien. Dejen revisar aquí. Esto no empieza en la posición 5, pongan atención. Esto empieza desde la posición más de 5, porque aquí era la posición 5 desde la posición que detectara dentro del texto, pero desde ahí en adelante es más larga la palabra. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desde el 8. Y ahora yo estaría teniendo dentro de esta variable tipo entero numérica también el estado del porcentaje, o sea, el estado de la humedad, ya en mi NoDemQ decodificado. Ya aquí al final imprimiríamos posición temp, de un momento. Eh, a mí me faltaba una llave, que esa va con esa. Ahí sí. Y ahí estaría imprimiendo fuera de ambas decodificaciones la variable int para saber si está codificando y qué está codificando, y la variable tempInt. Y de hecho, si necesito ver si es que está llegando el mensaje, también imprimo el mensaje entero antes de codificar. Ya. Con esto, esta parte, o sea, no es que sea innecesaria, pero esto es para poder también enviar de vuelta información. Pero no es tan relevante. Aquí estamos invocando la subrutina que acabamos de crear, que es aquí, decodificar void serial, que parte aquí y termina ahí. Ya, como les digo, esto por el momento omítanlo porque esto es solamente para probar lectura de... Ahí sí, para probar envío de vuelta de un string. Ya, entonces en el void loop lo que hacemos es llamar a la subrutina que decodifique y toda la paja, toda la parafernalia. Y aquí yo le digo, solamente para probar si está funcionando. Hey, si en la variable tempInt igual 150, es decir, si la variable tempInt contiene un valor de 150, es decir, si llegó bien, lo decodificó bien y llegó hasta el final bien y tengo la variable aquí, en el NoDemQ y no en el nano así como tal, oye, enciende el LED built-in, que creo que es el LED que tiene el chip por defecto, enciéndelo. En cambio, si no es igual a 150, apágalo. Y después de varios intentos, el LED encendió. No tengo cómo mostrarles el funcionamiento por lo que ya les expliqué con respecto al USB,
pero esto lo estaba probando un compa de ustedes de otra sección en su casa. Y obviamente yo iba modificando la programación y él tenía los chips funcionando y hasta que el LED azulito encendió cuando el 150 lo decodificó bien. Así que funciona esta lógica de que funciona, funciona. Y en el fondo yo soy capaz de enviar aquí lo que yo quiera con un máximo de 66, creo que es el máximo que soporta, a la vez. Porque puedo enviar varios mensajes también. Pero siempre en serie, uno tras de otro, nunca todos juntos. Y así es como funciona estos códigos. El resto es probar y bueno, aquí está los pines que hay que conectar y también los que hay que configurar. ¿Por qué? Porque en el NodeMQ, aquí en el Voice Setup se configura el puerto serial y en esta parte en el White Begin, a diferencia de acá, porque este es el maestro y este es el esclavo. A diferencia de este, aquí van los pines que yo voy a usar. Y ahí dice, le puse en todo caso, usar el 21 y el 22 para el SP32. Si en vez de acá, en vez de si Arduino Nano, van a usar el Arduino 1, también son los mismos pines acá en el caso del Arduino Nano. El 1 son el A4 y el A5. A4 y A5. Si van a usar Nodemcu, tendrían que usar de 1 y de 2 en ambos casos. Y ahí, bueno, ahí va a ir dependiendo y tienen que probar, pero funciona. Está probado, listo, testeado. Las modificaciones que yo integré ahora para explicar con doble variable, obviamente funciona porque yo lo he hecho, yo lo hice en mi proyecto de título, pero tienen que agregarlo y ser cuidadosos al momento de compilarlo, ¿ya? Pero el que les envié al WhatsApp está aprobado y testeado, está sacado directo del horno, ¿ya? Así que si le van a agregar la otra variable, la idea es que sigan el video, sigan la lógica y le pueden agregar la otra variable. Lo único sí que yo no hice acá fue que hay que, obviamente, si yo agrego una segunda variable a decodificar, también tengo que agregar la variable correspondiente aquí y declararla, porque me va a decir, oye, no existe. Oye, no existe la variable state que creaste más abajo y tampoco existe la variable int que creaste más abajo. Ahora existe. ¿Se entiende? Pero es una cosa de sentido común. Si yo agrego más variable y más código, tengo que declarar esas variables. Es lo único diferente. De hecho, voy a dejar los códigos así mismo. No los voy a modificar. Debiesen funcionar. Y eso, voy a dejar de grabar para subir esta grabación a YouTube. Suscríbanse, compartan, ya saben, manito arriba. Y nos vemos.